Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos el gusto de contar con la compañía del doctor Fermín Muñoz Ochoa, quien es presidente del Colegio Jalisciense de Nefrología y titular de la Clínica de Hemodiálisis San Fermín. El motivo de la presente presentación, doctor, es que nos platique un poco de recomendaciones generales. Sabemos que usted, tiene toda la experiencia con la Clínica San Fermín para hemodiálisis y queremos darle un mensaje a nuestro auditorio de pacientes que recién van a empezar a recibir una hemodiálisis. ¿Cuáles son los cuidados generales? ¿Qué información tendría que saber de primera mano? Sabemos que es un tratamiento multidisciplinario, sabemos que hay que tener varias cosas presentes y ¿qué información tendrían que saber de manera inicial desde el punto de vista de usted como nefrólogo y como titular de la clínica de hemodiálisis? Gracias, muy buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación al Laboratorio RAM y al licenciado Eduardo Solís por la invitación. Doctor, también por la invitación. Doctor, buenas tardes a todos. En cuanto a las recomendaciones generales de pacientes que inician hemodiálisis, como una regla general, los riñones, la función que tiene. Partir de ahí, ¿por qué? Porque en base a eso vamos a requerir los cuidados que podemos llegar a tener. Como sabemos, los riñones se dedican, es un órgano vital en el cual puede depender de muchos otros órganos, en los cuales, por ejemplo, si el paciente empieza a tener pérdida de la función renal, ¿qué puede contribuir o qué puede dañarse? Aumentar la presión arterial, retención de líquidos, retención de electrolitos como potasio, sodio, cloro, calcio. Este equilibrio que mantiene el riñón también tiene una función, se llama endocrina, en la cual secreta lo que es la eritropoyetina, que nos ayuda para la estimulación, para aumentar la hemoglobina, disminuir lo que es la anemia. Y otra de las cosas son los metabolitos como medicamentos, vitaminas que puede tener el riñón, por lo cual se deben ajustar cierto grupo de vitaminas y minerales, así como cierto grupo de medicamentos, ajustar las dosis a esto. Una de las principales causas, como sabemos, entre lo que es el daño renal, es la diabetes e hipertensión. Ahora, ¿qué recomendamos los nefrólogos o cuál sería la parte ideal que un paciente llegara a un tratamiento sustitutivo, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis, prepararse para un trasplante de riñón? Yo creo que considero unos 4 puntos importantes, lo que es la alimentación, la actividad física, aspectos psicosociales y la higiene. De estos voy a partir de lo que es la alimentación. La alimentación, como sabemos, nos va a mantener una adecuada calidad de vida, y no solamente con un paciente con daño renal, sino también un paciente en el cual esté con afección en diferente tipo, ya sea trasplantado, en diálisis peritoneal o en prediálisis. En la hemodiálisis va a ayudar al paciente a un adecuado desarrollo o un adecuado mantenimiento para que pueda llegarse a trasplantar en un futuro próximo. Si es un paciente de la edad que se hace un protocolo y el paciente está adecuado, pues la dieta va a contribuir a esto, a que el paciente deje en mejores condiciones generales del paciente. Por ejemplo, los tipos de alimentaciones que pueden haber las proteínas que se llaman de alto valor biológico, que como sabemos pueden haber lo que son proteínas de origen animal, como es las carnes, pollo, pescado. Todo este grupo es lo que contribuye a la mayor dieta de proteínas de alto valor biológico, y las de mediano valor biológico, como son las verduras y algunas muy poquitas frutas, pero realmente las verduras son las que pueden contribuir a que esto tenga una adecuada alimentación del paciente. Siempre les procuro decir a los pacientes y a la gente de que se acerquen a los nutriólogos. A veces dicen, no, es que nos van a dar una dieta bien restringida y todo eso. Más bien yo considero a la alimentación y a la nutrición como una adecuación al tratamiento o a la enfermedad que tiene el paciente. No es una obligación para decir, coma esto o ya no coma esto. ¿Por qué? Porque todos nos debemos adecuar a cómo el paciente, y no solamente en el aspecto alimenticio, sino también en lo económico o lo social, porque el paciente puede decir, ¿sabes qué? Nada más me alcanza para la canasta básica esto, entonces yo nada más puedo comer eso. Entonces se trata de hacer adecuaciones a ese grupo de alimentación. La gente no debe de entender de que no es una obligación, sino cuál le da mejor calidad, y no solamente de vida, sino también una óptima hemodiálisis. Por ejemplo, si el paciente llega con exceso de agua, por ejemplo, que una de las partes de la alimentación es la ingesta de líquidos, el paciente con un exceso de líquidos que puede provocar un daño cardíaco, aumento de la presión arterial, el aumento o el incremento se llama de líquidos interdialíticos. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el paciente nada más tiene 2 sesiones por semana,
de lunes y jueves, por así decirlo, el paciente en estos días va acumulando líquidos. ¿Por qué? Porque el riñón empieza a perder esa función de sacar líquidos. Y es necesario adecuarle la dieta, la cantidad de líquidos que se va a ingerir. ¿Y para qué? Para que el paciente no tenga un crecimiento del corazón, no aumente la presión arterial y no esté fatigándose todo el tiempo. Y después pasaremos a la parte psicosocial, que va a ser la adecuación del paciente en un trabajo, en una vida cotidiana. Otra de las integrantes muy importantes de la dieta, doctor, son el fósforo y el calcio. ¿Por qué el fósforo y el calcio tienden a ser una complementación adecuada a este grupo de pacientes? Uno, porque el fósforo y el calcio provoca algo que se llama calcificación. ¿Qué quiere decir? Que endurece o pone, como, por así decirlo, como una piedra a las arterias y las venas. Y es por eso a veces los pacientes que están en hemodiálisis, cuando quieres tener un acceso vascular, ya sea colocar un catéter, poner una fístula, a veces los pacientes dicen, pues ya me lo pusieron una vez, me lo pueden volver a poner. No, pero si no tienes una adecuada alimentación durante ese trayecto, entonces el paciente se va a calcificar y es más complicado cada vez poner un catéter o una fístula o bien un trasplante. Inclusive me ha tocado ver pacientes que he trasplantado que al momento de poner el injerto tienen unas placas así como de cemento, prácticamente. Sí, y luego la conexión es muy difícil, doctor. Y a veces realmente la gente no entiende eso porque dicen, pues es fácil trasplantar, pero no es una cuestión nada más que el médico te esté orientando a eso, sino que tú como persona te adecues a esas recomendaciones que al fin y al cabo pues son recomendaciones, no es lo que se obliga a hacer, pero se recomienda para que el paciente pues tenga una mejor y adecuada calidad de vida. Eso es en respecto a alimentación. Otra de las cuestiones muy importantes que diario pregunta la gente, oiga doctor, ¿y mis taquitos, mis azúcares, mi refresco, qué va a pasar con ellos? Obviamente esos grupos de alimentos se llaman de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se dividen en dos cosas muy importantes. Lo que son de acción rápida, como es el azúcar, mermeladas, miel, o los hidratos de carbono de acción lenta, como son tortillas, panes, pastas. Toda esta adecuación, todo el mundo, todos los días necesitamos de carbohidratos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nos proporcionan energía o la capacidad para que las células estén trabajando adecuadamente. Más en el diabético, ¿tiene que consumirlos? Sí, tiene que consumirlos, pero ahí va el tip. El tip es la adecuación a la cantidad de desgaste que tienes. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que está postrado en cama, que esté en silla de ruedas, que va a requerir a lo mejor un 50%, 40% de requerimientos de hidratos de carbono, a un paciente que está caminando, que va a trabajar, que a lo mejor hace ciclismo o hace natación, que también pueden llevárselo a cabo. Y muchos pacientes dicen, oiga, doctor, pues ¿puedo nadar? Claro que sí puede nadar. Ahora, con catéter obviamente no. Con los catéteres realmente es muy difícil, pero sí con unas fístulas arteriovenosas, que esas pasan por debajo de la piel y es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo optimiza la hemodiálisis. Y un paciente que se mantiene ejercitado, hay unidades de hemodiálisis, hay muy poquitas en México, pero muchas en el extranjero, en el cual el paciente durante la sesión de hemodiálisis lo pueden hacer bicicleta, lo pueden hacer levantamiento de alguna mancuerna o alguna pesas obviamente de 500 gramos, 400 gramos durante la sesión y el paciente se puede mantener activo. Solamente que aquí en México pues la cultura es de que mi sesión me llego a dormir. O sea, y sí lo entiendo pues porque la misma enfermedad es desgastante, es agotadora, pero hay que volverse a activar. Es como si uno se mantiene inactivo también, y vienes a manifestar lo que es astenia dinámica, que se refiere a cansancio, fatiga, mal humor. Entonces, obviamente, el paciente que está postrado, sea sano o no sea sano y no haga actividad física, pues al fin y al cabo va a engordar, va a incrementar la presión, va a incrementar el peso. Entonces, eso también te hace de que no te prepares adecuadamente para un trasplante. No es lo mismo un paciente que mide 1,70, pesa 110 kilos, a un paciente que mide 1,70, pero pesa 80 kilos, 85. Cada vez es más difícil poderlo realizar. Entonces, eso se basa mucho en la alimentación. ¿Por qué? Porque inclusive cuando haces un trasplante y tienes que abrir esa parte de la grasa, toda esa posteriormente se puede infectar, puedes obtener más sangrado. Entonces, por eso es importante que el paciente cuide su alimentación para que tenga una mejor calidad de vida. Inclusive si dice el paciente, sabes que no soy candidato para un trasplante, no tengo donador, no tengo una lista de espera, no tengo nada. Entonces el paciente al menos
Hoy en día, la hemodiálisis, yo a veces entiendo a la gente que las anteriores máquinas, que eran como unas lavadoras, pues obviamente la esperanza de vida eran 3 meses, 6 meses. Entonces, mucho pasó en los años 90, o incluso a veces principios de los 2000, que la infradiálisis que tenían los pacientes llevaba a que se morían más rápidamente. Hoy en día, con las nuevas máquinas, he tenido pacientes que han vivido 8 años, 10 años, hasta 12 años con pura hemodiálisis sin necesidad de un trasplante. ¿Y esto a qué se basa? De que el paciente tuvo una adecuada alimentación, un apego al manejo médico, al manejo nefrológico y un apego a sus sesiones de hemodiálisis. En este caso, por ejemplo, lo ideal es que el paciente tenga 3 sesiones de hemodiálisis. Pero hay pacientes que desafortunadamente a veces pueden nada más 1 o 2. Entonces eso hace una infradiálisis y hace que el paciente cada vez se desgaste más. Pero si ese desgaste más, en vez de producir más toxinas, si tu alimentación la adecuas a esa cantidad de hemodiálisis, tú puedes tener una mejor sobrevida. O sea, ok, estamos hablando a la semana, ¿verdad? 3 a la semana, 2 a la semana, 1 a la semana. Sí, doctor. Todo depende, doctor, de lo que diga el nefrólogo y los estudios de laboratorio. Y otra parte bien importante y vital en un paciente es la conservación de la función renal. Digo, eso podremos hablar otro tema, pero en eso consiste que el paciente dice, no, doctor, pues yo todavía orino y pues no sé por qué dicen que me tengo que hemodializar. Como dije en un inicio, el riñón no nada más es sacar agua. De cierta parte del riñón, de las últimas funciones que hace es tratar de eliminar agua. Entonces por eso la paciente dice, yo estoy orinando, doctor. Bueno, una cosa es la orina, otra cosa es el agua que sacas, porque en la orina es aquellas toxinas que se acumulan, como mencioné en un inicio, medicamentos, vitaminas, minerales, electrolitos, urea, creatinina. Entonces, esta acumulación hace que el paciente se desgaste. Si tú mantienes esa función renal, o sea, si mantienes que el paciente siga orinando a pesar de que esté en hemodiálisis, diálisis peritoneal, eso le va a ayudar al paciente para no tener no aumentar su ganancia de toxinas o su aumento de ganancia en peso. Pero siempre y cuando el paciente, obviamente, se adecue a una alimentación, se adecue bien a todo un régimen en el cual es la adecuación al paciente. Obviamente lo que yo hago en la unidad de hemodiálisis San Fermín es tratar de individualizar a cada paciente. No todos los pacientes de que dale 3 horas o dale 4 horas. No, es tratar de que el paciente conlleve una atención nutricional, una atención psicológica, porque posiblemente, me estoy adelantando un poco, pero hay que pasar a ver esas situaciones de individualizar al paciente en su manejo y tratamiento y adecuarlo también a su economía en el aspecto privado para ver cuántas sesiones se puede hacer a la semana y en base a eso tú te puedes hacer un régimen diferente de alimentación. Como he tenido algunos pacientes que, aunque ocupan las 3, pero de acuerdo a la alimentación y a su adecuación, podemos tratar de ver que se pueda mantener, por así decirlo, y alguno que otro complemento alimenticio también que les ayude a tratar de sobrellevar esto. En un estado como Jalisco, ¿consideraría que el paciente renal tiene acceso suficiente a la hemodiálisis, tanto por el aspecto privado como público? Fíjate que una de las cuestiones, son 2 ramos completamente muy diferentes. ¿En qué aspecto? En el público el problema es el espacio. Como sabemos, las unidades de hemodiálisis ocupan un espacio, un número de máquinas, cantidades de enfermeras, cantidades de médicos que puedan evaluarlo. Hoy en día realmente es insuficiente en las instituciones públicas y hay algunas que utilizan el servicio de subrogación. ¿Qué quiere decir esto? Que piden a otras empresas privadas que realicen las sesiones, pero a cambio obviamente del pago, ¿verdad?, de estas sesiones. Para derechohabientes, digamos, que no alcanzan por cuestión de espacio, los atienden. Y no siempre, ni aún así se alcanza, porque a veces no hay máquinas suficientes que alcance realmente a todos los pacientes. Y en lo privado lo que te limita a veces es el dinero del paciente, porque no es unas sesiones que te mantengas nada más, con una que me haga por semana o cada 15 días, es suficiente, realmente no es. ¿Quién es ahorita el derechohabiente que puede tener acceso a este servicio? Ya no habiendo un seguro popular, quedaría nada más por los pacientes que están afiliados a IMSS, por ejemplo, ISSSTE, Pemex, estas instituciones, ¿nada más? Exactamente, doctor. Nada más son las únicas instituciones que ahorita se pueden llegar a realizar. ¿Por qué? Porque realmente en los estudios que se han hecho en cuanto a nivel económico, si dijéramos, sabes que todos los pacientes requieren sus sesiones de hemodiálisis, se las damos a todos. Y ahí viene otra vez las recomendaciones. No todos los pacientes se adecúan a una alimentación, no todos los pacientes se adecúan a un tratamiento psicológico, nutricional
o no se apegan a los medicamentos o realmente no le importa. Te diré, he tenido pacientes, trabajé en un momento en Seguro Social y en el ISSSTE, y en el cual los pacientes antes de su sesión se tomaban refrescos, tomaban sus tacos, comían abundantemente porque decían, total, ya me toca la sesión y me lo quitan. ¿Y qué pasaba? A veces las máquinas pues fallan. Fallaban las máquinas o alguna tubería se dañaba o tenías que reprogramar. Entonces el paciente no se cuida en el momento. Entonces, ¿qué se convierte esto en una urgencia? Entonces, tú dices, entonces, ¿quién es culpable? ¿La institución o el paciente? O los dos. O los dos. Entonces, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la institución va a decir, bueno, es que yo tampoco no puedes prevenir tanto el deterioro de una máquina, ¿no? Entonces, y el paciente sí lo puedes prevenir de que sabes que cuídate. Cuídate como si no tuvieras 3 sesiones por semana, tuvieras 1 o 2. Entonces, eso es por el cual, se toca ese tema de las recomendaciones del paciente, porque no es una ni otra, sino también es culpable quizás de los dos, quizás de uno, quizás del otro. No podemos culpar siempre y cuando, ¿por qué? Porque a veces es insuficiente. Otra cosa es que hay veces de que el tratamiento ideal es el trasplante renal. El trasplante renal es, al fin y al cabo, lo último y lo mejor que puede haber hoy en día. Eso sí, lo que no recomiendo son las células madre, porque realmente ahorita están en base de estudios y es muy difícil después trasplantar a un paciente que se colocó células madre. La verdad es prácticamente imposible por la célula. No sabemos cómo está la inmunogenicidad, no sabemos cómo están las defensas y todo, o qué les ponen. Pero lo que sí sé es de que el trasplante renal, ya sea de un donante vivo o cadavérico, le da una mejor calidad y la mejor oportunidad al paciente. Pero a veces, desgraciadamente, tú trasplantas a un paciente si nunca tuvo una adecuada alimentación, a un apego a tratamiento nefrológico, ni adecuado apego a la hemodiálisis. Entonces, muy poco probable que tenga un apego a un trasplante renal en cuanto a la toma de medicamentos, en cuanto porque también se tienen que dividir a cierta dieta, alimentación, dependiendo cómo fue la causa del trasplante o por qué fue, si es diabético, si fue hipertenso o cuál fue a eso me refiero en el aspecto de alimenticio, y muchos pacientes a veces no lo toman así. De ahí la importancia también entonces del psicólogo para esa resistencia al cambio, ¿no? Decir, bueno, pues viene un cambio prácticamente permanente en la alimentación y trabajar junto con el nutriólogo, trabajar junto con el nefrólogo y pues hacerse la idea, ¿no? De que pues va a ser un cambio de por vida en la fase que le toque, porque entiendo que es un régimen nutricional para el paciente dializado y otro para el post-trasplantado. Es correcto, doctor. De hecho, es un cambio de vida, voy a decir, de 360 grados en el aspecto tanto de familiar, tanto en lo social. ¿Por qué? Porque todavía existen muchos tabús, y me explico, es decir, es como piensan que la enfermedad renal crónica se va a contagiar y no. O sea, desgraciadamente el paciente se aísla y en este aislamiento, en la depresión o una de las fases de la depresión, que es el enojo consigo mismo de que, ¿por qué a mí? Sí. Bueno, si tú vienes y te regresas a veces, si fuiste diabético o hipertenso, pues sí dices, bueno, pues fue culpa tuya porque nunca te cuidaste, porque comías lo que querías y pues al fin y al cabo llegaste a un estadio terminal de la falla renal. Ahora hay pacientes de que pues tienen otros tipos de enfermedades y dices, bueno, desgraciadamente le tocó, ¿no? Ahora, ¿qué es el apoyo? ¿Qué recomendaciones daría? Debe de ir muy de la mano. Como hacemos en la unidad de modelo de San Fermín, nosotros tenemos ahí una psicóloga que nos puede ayudar. Tenemos el asesoramiento nutricional en el cual podemos orientar más a los pacientes. ¿Qué me permite eso? De que el paciente, al salirse de la depresión, se adecue a un tratamiento, que no se pelee con el cuidador, que muchas veces también hay la famosa fatiga del cuidador, ¿no? De que pues dependiendo del paciente, si se tiene que cargar, depende de si de ruedas, si está postrado o no está postrado. Todo eso es una condicionante en la cual pues no vemos muchos, ¿no? Y dicen, pues que debes de moderarlo, pagarle moderar, sí, pero después, ¿quién lo lleva a? Por ejemplo, no sé, si el paciente vive, no sé, un poblado, no sé, el Limón, por así decirlo, y sabes que está 2 horas y media de Guadalajara y le cuesta y el paciente pues tiene que transportarle un cuidador, el cuidador pues tiene que trabajar y no le da el tiempo, entonces el paciente a lo mejor va a 1 o 2 sesiones de hemodiálisis. Entonces ese acceso también que me preguntabas al inicio de los servicios públicos es muy difícil porque muchos pacientes se tienen que andar trasladando, entonces gastan en el pasaje de venida, en el pasaje de ida, la alimentación, porque el cuidador pues fácil se van a aventar 3, 4, 5, 6 horas
no sé si vienen 2 horas, en lo que son las sesiones de 3 horas y otras 2 horas de regreso. O sea, si es que el paciente no presenta alguna complicación o algo, puede traerse hasta 7, 8 horas. Entonces, hacerlo 3 veces por semana es cansado para un cuidador. Por eso el aspecto psicológico social es muy importante. Cuando me han preguntado qué es mejor, diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplante, al fin y al cabo el que lo decide es el paciente. Eso sí, tener en cuenta que el que lo decide es el paciente, pero todo es adecuárselo a su aspecto biopsicosocial. Biológico, ¿cuál es lo mejor funcional? Las 2 terapias son buenas. Obviamente el ideal es el trasplante, pero diálisis peritoneal y hemodiálisis, ambas son buenas. Ahora, el psicológico, el paciente cómo se siente para poderse realizar esa parte, que el familiar cómo está. No sabes que a lo mejor la hija puede hacer la diálisis peritoneal en su casa porque vivo a 2 horas de Guadalajara. Qué bueno que se lo haga en casa. O sea, si me explico, social, ¿por qué? Porque están los traslados y los gastos. Y a veces les sale mejor pagar una sesión de hemodiálisis que te cueste. Nosotros tenemos dos precios, 1,100 y 1,400. A que si sabes que el taxi o cualquier plataforma que utilice para trasladarse al paciente, diga, sabes que me cobra 300, 500 de ida y luego otros 300, 500 de regreso, pues prácticamente, y esta me queda cerca de mi casa, pues para qué gasto en estar yendo. ¿Qué otros gastos, doctor, derivan en el paciente hemodializado? Digamos, en un nivel privado a lo mejor estamos hablando de un promedio mensual quizás 15,000 pesos, poco más, poco menos, bueno, puede ser que poco más, en el gasto de hemodiálisis. Medicamentos, otros, ¿qué más gasta este paciente cuando no tiene ese apoyo? Pues mira, eso también, volveremos a lo mismo en cuanto a recomendaciones. En el aspecto nutricional, pues si el paciente se adecua a una dieta, si yo tengo pacientes en lo privado que a veces nomás ocupan 1 o 2 medicamentos, que es a lo mejor para el control de la hipertensión o para el manejo de la anemia, por ejemplo, eritropoyetina, que es la más común. Entonces, a veces si los pacientes se apegan a eso, ocupan menos, y si el paciente se hemodializa mejor, gastan menos en medicamentos. ¿Cuánto pueden llegar a gastar? Si no tienen una seguridad social, pueden gastar 20,000 pesos al mes. Entonces, sí se vuelve ese aspecto social muy difícil. Otro impacto también es quizás ya voy a pasar a otro tema que es en el aspecto de higiene. En el aspecto de higiene, en cuanto a los pacientes llegan y tienen un catéter, es un acceso vascular que llega a nivel, pues puede ser cardíaco o de diálisis peritoneal, al nivel del peritoneo, y se infectan. La causa más común de infección es que a veces el paciente se puede descuidar y puede con sus manos contaminadas agarrar el catéter o cargó algo, se ensucia los parches, o el diálisis peritoneal al momento de conectar no se lavó adecuadamente las manos y se infectan. Es muy importante, yo les digo a los pacientes, pues, y más a las mujeres, aunque pues yo sé que ahorita la moda es tener uñas muy largas, pero es recortarse las uñas, tener las manos limpias. Hoy la recomendación de COVID, que es el uso de gel, lavarse las manos constantemente. Eso conlleva que el paciente tenga menos riesgo de infección y que por lo tanto gaste menos dinero. Porque si el paciente, digamos, ¿sabes qué? Tengo sucio el parche y ya llevo ahí 3, 4 días y pero ya me toca mi sesión mañana, pero el parche está húmedo, está sucio, ¿qué va a producir? Que se infecte el paciente. Y cuando llega la sesión de hemodiálisis, al momento de destaparlo, ya pueden tener pus. Me ha tocado pacientes que han tenido pus, que tienen infección, y me dicen, no, doctor, es que me infectaron. Espérame, es que sabes que tu parche llegó a veces me ha tocado con tierra, con polvo. O sea, el culpable aquí eres tú. Entonces, por eso es importante la higiene. Cuando el parche se moje, se ensucie, ¿qué debe hacer el paciente? Acudir a la unidad de hemodiálisis y que un personal calificado, en este caso ya sea médico o el enfermero, le haga el cambio del parche y le haga algo que se llama curación, que es la limpieza adecuada del catéter. Esto ayuda a reducir los costos. Si vamos a costos, todo te puede ayudar previniendo. ¿Y cómo? Con las recomendaciones del paciente. La higiene, ¿por qué? Porque desgraciadamente a veces llegan pacientes que no se bañan. A veces piensan que tener el catéter de hemodiálisis es, no me voy a bañar toda la semana, o a veces pasan 3, 4 días. Por no mojarlo, por no contaminarlo, y sale peor. Sale peor la cosa. O a veces llegan con infecciones en cabello, de todo tipo de cosas que te puedas imaginar. Otra cosa que les digo también, el cambio de ropa es bien importante, porque les digo, sí está bien, no, a lo mejor no hay mucha adecuación, bueno, no es como en el norte, desgraciadamente, que no tienen a lo mejor el agua suficiente. Pero aquí en Jalisco hay agua suficiente. El bañarse, el cambiarse la ropa diario hace de que
no acumules tanto sudor y por lo tanto todos generamos polvo a través de la piel, descamación en el ambiente. Y son catéteres, tanto el de diálisis peritoneal como el de hemodiálisis, que se pueden contaminar. Porque al momento de rozón o que se introduce dentro de la piel, que el paciente viene y se rasca, a veces por la suciedad o el exceso de sudor que todos tenemos cuando hay temporadas de calor, a veces las infecciones aumentan más en esta temporada porque el paciente no tiene la higiene de bañarse diariamente, cambio de ropa diaria, a veces tienen la misma ropa y obviamente pues se va acumulando más polvo. Todos estos, dice una, pero son detallitos que pueden pasar de por sí, pero al paciente, como bien dices tú, lo hace gastar menos. Porque si es una infección de catéter, hay que dar antibióticos. Si no mejora con el antibiótico, hay que quitar ese catéter y poner otro catéter. Entonces ya empieza a ser cada vez más costoso. En su experiencia, doctor, ¿qué tan frecuente es que el paciente tenga que cambiar su modo de vida, su profesión o su actividad por no ser, digamos, compatible con este tipo de cuidados? Se me ocurre un deportista, se me ocurre personal, no sé, de la construcción, gente que esté muy expuesta a humedad, suciedad, sudoración. Pues mire, hay dos cosas. O si está en hemodiálisis, bueno, tres cosas, perdón. Una, si está en diálisis peritoneal, hay una como tipo mantita, que un protector que es del catéter, y el paciente puede hacer su actividad, puede cargar y todo. Obviamente, como dices tú, si es de albañil, obviamente los pesos se deben de disminuir, porque deben de ser aproximadamente unos 4 o 5 kilos en cada mano. ¿Sí me explico por qué? Uno, porque si es diálisis peritoneal puede hacer una hernia abdominal o una hernia posincisional, o sea, donde se colocó el catéter. Ahora, hemodiálisis. ¿Qué puede pasar? Que el paciente, a lo mejor lo que está levantando, cargando, se le caiga en el catéter. El catéter inclusive se puede jalar o sacar y tenga otra vez que utilizar el catéter. En lugar del catéter, ¿qué se puede hacer? Colocar una fístula arteriovenosa, que esa también la realizo, en el cual se conecta la arteria y la vena de un brazo, preferentemente el nodo dominante, que en este caso la mayoría es el izquierdo. Se pone ahí y ese brazo después puede cargar a lo mejor 3, 4 kilitos el paciente y mantener eso, y esas punciones se puede meter hasta el mar sin problemas. Entonces, sí puede cambiar. Ahora, en cuanto a deportistas, obviamente el rendimiento o escolar a veces puede disminuir, claro que puede disminuir. Disminuye en cuanto al consumo, porque ya no es lo mismo, como hablamos al inicio, recorre. Si es un deportista que recorría, no sé, 10, 15 kilómetros de un maratón, ahora va a recorrer 3, 4 kilómetros. Pero el trasplante les ayuda. Hay a nivel internacional competencias internacionales en pacientes trasplantados, lo que es de natación, maratón. Y digo, México apenas va a entrar, ya entró, y hemos tenido, inclusive hay uno de Jalisco que ganó en atletismo. Entonces yo considero que se puede realizar, o sea, el paciente puede regresar a su actividad siempre y cuando, como volvemos a lo mismo, el apego de acuerdo a sus requerimientos. El paciente, como dices, es un atleta, no es lo mismo que el que se pasa en una oficina. Los requerimientos de hidratos de carbono, calcio, fósforo, o sea, son los cuidados que se deben de tener, y aparte pues porque tienes que tener un control en el paciente. Los niveles de inmunosupresores, o si el paciente es hipertenso, diabético, entonces tienes que, ¿cómo lo podemos decir? Tratar de ajustar el tratamiento personalizado al paciente. Y eso se logra pues con el paciente viendo estudios de laboratorio, viendo el control del paciente de manera física. Desgraciadamente es la mejor manera para los pacientes poderlo llevar a cabo. En un paciente promedio, ¿se recomienda el ejercicio moderado, el ejercicio ligero, un poquito de caminata? Pensemos que a lo mejor ese paciente hemodializado pues es un paciente obeso, a lo mejor era diabético, a lo mejor era hipertenso, no sé, y es recomendable pues el control de peso, ¿no? Como parte de las medidas generales. Fíjate que dentro de las cuestiones que está investigando, digo, y a mí nunca se me prendió el foco, todos vamos a natación, correr y todo eso, pero nos olvidamos a veces juegos de mesa, ping pong, tenis. Pueden jugar, yo digo que así como dices tú, pacientes a veces están postrados en silla de ruedas. Tú dices, ¿qué puede hacer ese paciente de actividad si está en silla de ruedas? Digo, si ves los paraolímpicos, puedes ver que pueden hacer muchas cosas. Otra, juegos de canasta, o sea, ajedrez, partidas. Eso les ayuda no solamente en el aspecto mental que requiere cada juego de mesa, porque cada juego de mesa puede requerir algún turista mundial, lo que tú quieras. Hasta jugar los dados, ¿verdad? O barajas. Pero esto también requiere que el paciente se concentre y socialice. Algo importante es que el paciente vuelva a socializar
como si él tuviera su calidad de vida. Y es lo que nosotros en Unidad de Hemodiálisis San Fermín lo que queremos es darles esa oportunidad de calidad de vida al paciente. No es lo mismo, obviamente nunca va a ser lo mismo, pero sí tratar de adecuarle que el paciente tenga una calidad, socialice, pueda convivir con sus familiares, porque eso también ayuda. Aún así, pues ven el aislamiento en el COVID, todo el mundo aún sano, estaban enloqueciendo, deprimidos, andaban de malas. Ansiosos. Entonces, es lo mismo para el paciente renal. ¿Qué es lo que hizo la gente cuando acabó la pandemia, que no dejaron salir? Todo el mundo se fue de vacaciones. Oye, el paciente de hemodiálisis también puede convivir, puede socializar, obviamente con las medidas hoy en día pues pertinentes con la pandemia, pero yo considero que se pueden hacer muchas cosas y no solamente con lo que todos pensamos. Digo, tampoco lo vamos a meter a concursos de paralímpico, que en quite que no, sí, ¿por qué no? Se puede realizar, pero también hay otras actividades, digo, que no se ven en las Olimpiadas, pero hay muchas actividades de mesa que se pueden llegar a realizar. Digo, a mí es algo genial, digo, de chico aprendí un poco lo que es el ping-pong y se me hacía algo maravilloso, digo, te puedes agarrar técnica, ¿no? Y luego aparte la perspicacia, inteligencia, el movimiento, agilidad. Convivencia. Y convivir, porque lo que ves es que dices, bueno, compito con otros amigos que están en mismas condiciones y como dicen, uno se integran, se identifican como algo igual y dices, pues ese paciente, él lo puede hacer, ¿por qué yo no? ¿Ustedes recomiendan grupos de apoyo o grupos de pacientes? Claro. A sus pacientes, por ejemplo, en San Fermín, tienen un cliente nuevo, ustedes les dan la recomendación de decir, mira, pues aquí hay un grupo de pacientes que se reúnen tal día, o no sé, o tal página de Facebook, se registran, intercambian información, experiencia. ¿También ofrecen esa información a Sí, sus claro, clientes? mira, de hecho la mayoría de los que les digo yo vayan a veces a las asociaciones. Las asociaciones lo que tienen es de que permiten esa parte, de que dicen, ¿sabes que hay un grupo que llega los lunes, los martes? O sabes que después de tu sesión a lo mejor el familiar tiene que trabajar y que dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues es que las 3 horas no me alcanza para mi trabajo. O ¿sabes qué? Llevarlo a este grupo. Así como tenerlos como un grupo de interacción, ya sea DIF o alguna asociación, que puedan permitirles que el paciente socialice, que conviva, y puedes dejarlo ahí. Yo les digo que a veces parecen como guarderías para adultos. Entonces, claro que sí se recomiendan y sí lo hacemos. A veces en el civil viejo también tienen ese grupo, a veces en las mismas instituciones públicas, y ahorita digo, lo de moda que en el grupo, como dices tú, de Facebook, WhatsApp, digo, hasta de repente tengo pacientes que hacen TikTok. Entonces, digo, son varias las cosas que pueden realizar los pacientes con tal de que el paciente se sienta identificado que es, y obviamente que importa su vida, que realmente tiene que convivir y tratar de mejorar su calidad de vida. Y había una señora, digo, me acuerdo que llegaba muy mal, siempre llegaba débil. Empezamos a atender y ella me decía, oiga doctor, ¿y puedo convivir con mi familia? Digo, claro, no era lección. Y hoy en día hasta les prepara comida los fines de semana. Entonces, eso permitió que la paciente diga, bueno, o sea, sí puedo hacer las cosas, o sea, sí me puedo identificar, sí puedo cocinar o hacer manualidades. Me acuerdo de un paciente que teje para balones de fútbol. O sea, son pacientes que pueden hacer manualidades y aparte ganar dinero, ¿verdad? O sea, no sé, si les gusta tejer, planchar, digo, se pueden hacer muchas cosas. Nada más que la gente se encierra en el ocio. O sea, siempre la gente se encierra en el ocio y decir, pues ya, nada más hasta veo tele y ya lo que voy a hacer. No, o sea, hay un paciente que me acuerdo que me dice, oye doctor, ¿y puedo seguir acudiendo a mi jardín? Claro, hasta puede plantar más plantas, darle cuidado. O sea, como dices tú, entretiene la mente, te aleja de malos pensamientos, mantenerte entretenido, te hace que estés tú más sano y pensar, como dicen, en las malas cosas, ¿no? Entonces, claro que sí. O sea, hasta uno puede de repente ser su propio psicólogo en ese aspecto en el esparcimiento social y obviamente en lo que más te gusta hacer. O sea, no hay el único límite, como dicen, en la mente humana. Entonces, todo se puede realizar. Obviamente, todo esto depende mucho del acercamiento que el paciente tenga hacia las consultas médicas con el nefrólogo. Si necesita, ahí nosotros podemos captar, ¿sabes que el paciente necesita ayuda psicológica? ¿Saben qué? Los podemos recomendar con un psicólogo. ¿Sabes qué? Necesita tratamiento nutricional. ¿Sabes qué? Hay empresas, hay nutriólogas que tienen también grupos que hacen de nutrición, que dicen, ¿cómo debe de comer el paciente? Ideas, ¿no? Ideas, cómo pueden ser sus propios chefs. Bueno, no chef, pero sus propios cocineros de su propio alimento, ver qué pueden comer y jugar con todos estos, que es una gran gama de alimentos que mucha gente dice, es que no puedo esto, es que voy a comer. No, bueno, es que
vamos a adaptar lo que tú tienes, lo que puedes alcanzar también económicamente, lo que esté a tu alcance, ¿sale? Y tropicalizarlo a la economía. claro que todo se puede. Estudios, laboratorios. Los estudios de laboratorios, al menos básicos, nosotros tenemos en la unidad de Modelisis San Fermín unos estudios muy completos, que es biometría y le decimos química de 35 elementos, la cual abarca el funcionamiento del hígado, colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Otra cosa es importante, la porcentaje de saturación de hierro, que vemos porque muchos pacientes dicen, no, ya tengo un año que me estoy poniendo hierro y nadie me ha dicho nada. Oye, espérame, es que el exceso de hierro también te puede causar daño en el hígado. Entonces, hay que medirte los niveles y muchos pacientes a veces no lo requieren. Y es cuando te digo, yo lo que trato de hacer es quitarle el mayor número de medicamentos posibles con tal que el paciente tenga una calidad. Porque si un paciente que toma 50 tabletas a uno que toma 5, obviamente el que va a tener más apego es el que toma 5 tabletitas. El de 50 dice, es que se me olvidó, o es que no tengo horario, y la verdad es que muchos pacientes se hartan. Si una vez tomar 1 o 2 pastillas al día durante 15 días te harta, entonces obviamente aquellos pacientes que toman muchísimas más, aunque es para estar bien, pero el chiste es tratar de adecuarle todo ese manejo y tratamiento a los pacientes. Y cada cuándo se recomienda. Entre mejor apego siempre es mejor, pero al menos hacerlo cada 2 meses, cada 6 semanas, hasta cada 3 meses se podría decir que sería algo adecuado para el paciente, siempre y cuando depende del paciente. Como decimos, si es un paciente que está iniciando y tiene un descontrol completamente inadecuado, obviamente las citas serían más frecuentes al menos durante los primeros 6 meses, y ya conforme se controle el paciente y se adapte, se pueden espaciar más. Yo normalmente doy cada 6 semanas, cada 2 meses las citas, y digo, hay pacientes que doctor, no, que mire, pues hagamos cada 3, 4 meses. O sea, depende del paciente, y si son pacientes que tú dices, bueno, si son pacientes que están controlados, están tranquilos, los últimos laboratorios de estudios estuvieron muy bien, puede pasar con eso, sin problema. De manera semejante con el psicólogo, a lo mejor al principio requerir un poco más de contacto y luego irlo espaciando también. De hecho, bueno, la mayoría nunca va con el psicólogo, siendo sincero, ni los sanos. Malamente. Ajá. Entonces, bueno, sanos aparentemente, malamente, pero las ayudas psicológicas normalmente, como dices tú, en grupo de autoayuda, al menos que el psicólogo lo vea durante 1 año cada mes, en lo que ya el paciente se va a un grupo de autoayuda, sale un poco la depresión. Si es necesario dar medicación, pues se puede enviar al psiquiatra, o nosotros a veces como nefrólogos pues damos el antidepresivo, como ya sabemos que van a estar deprimidos, tratamos de dar un antidepresivo para que el paciente, con la ayuda psicológica y después con el esparcimiento, como te dije, social, pueda el paciente mejorar su calidad de vida. Al nutriólogo a lo mejor sí, una visita al mes por lo menos. Yo creo que volveríamos a lo mismo. Sí puede ser cada mes. Digo, lo ideal sería cada mes que lo viéramos los 3, ¿no? Psicología, nutrición y nefrólogo. Eso sería en un mundo ideal, pero también de acuerdo a la necesidad del paciente y el recurso del paciente. Pero sí tratamos de adecuarlo. A veces que se les enseña a alimentarse al paciente y pueden pasar 6 meses y el paciente dice, ¿sabe qué? Nutrióloga, yo me adecué, ya estoy estable, voy a continuar con la misma alimentación. Y en dado caso, cuando llegan a consulta con nefro, ¿sabes qué? Te estás pasando de esto. Entonces el paciente dice, bueno, es que estoy comiendo más de esto, entonces lo dejan de hacer. Y a veces funcionan mucho los complementos alimenticios también que puedan ayudarlo. Todo depende, volvemos, al origen es del paciente, que de acuerdo se adapta a las recomendaciones. ¿Qué busca, doctor, en un complemento o en un suplemento alimenticio? Regularmente, ¿cuál es el objetivo en un paciente modalizado? Uno es tratar de mejorar su estado de alimentación, complementar, como dicen, suplementos, tratan de ser un pequeño agregado a lo que le falta al paciente en ese momento. El complemento alimenticio, la desnutrición siempre es importante en ellos, más al inicio, en lo cual se debe de estar ajustando. O hay pacientes que ya durante mucho tiempo se mantienen, aunque mantuvieron dieta o alimentación, empiezan obviamente a degradarse por el mismo tiempo de evolución de la enfermedad. Se empiezan a degradar, entonces ya ocupas, ¿sabes qué? Ocupas esto, ocupas un suplemento, un multivitamínico, ¿sabes qué? Ocupas un reforzamiento con albúmina, ocupas un reforzamiento en esas como un suplemento, no en totalidad del alimento, porque al fin óptimo es que el paciente se alimente por sí mismo, no tenga la necesidad de estar comprando más cosas. Y volvemos otra vez en el aspecto de económico, que pues al mes, si el paciente gasta a lo mejor 12,000 pesos en sesiones y un poco de medicamentos, dices, está muy bien, pero si el paciente se descuida o sabes que necesita, puede incrementarse mayormente los gastos.
Y también pues una pauta podría ser los estudios, ¿no? A lo mejor los estudios puede ser un norte para ver si el paciente está respetando la dieta, para ver si requiere de algún suplemento, entonces también. Es correcto, sí, los estudios de laboratorio cada 6 semanas, cada 2 meses, dependiendo del paciente. Hay pacientes que he citado cada 15 días porque sabes que están muy descontrolados del potasio o del fósforo, sabes que ocupamos regulártelo lo más pronto posible. Entonces ya es cuando le digo, o sea, sí ocupamos más acortar la consulta, pero cuando el paciente ya está más estable, digo, podemos vernos cada 2 o 3 meses, obviamente con los estudios de laboratorio que hacemos, sin ningún inconveniente. Pues excelente, doctor. Pues yo creo que es una excelente información. Digo, cuando el paciente llega y empieza con este cambio, pues a lo mejor siente que se le viene el mundo encima, ¿no? Por lo económico, por la falta de independencia que pudiera tener, información. A veces a lo mejor la información que puede encontrar en redes sociales pues no siempre es la más precisa. Entonces digo, creo que este tipo de información profesional que nos da, bueno, sí nos ayuda bastante pues a que el paciente que va empezando este proceso, bueno, al menos sepa cuáles son los pasos que tendrá que ir dando, ¿no? No, y aparte, doctor, también la otra cosa muy influyente es de que pues a veces les hacen más caso al vecino, que no, es que a mí me fue muy mal en la diálisis, no te conviene, o sea, es que te conviene esto. Al fin y al cabo, ellos no son los quienes deciden. Decide el propio paciente, pero al cambio que, como dice un profesional, le dé una información adecuada. Entonces, y el paciente ya tenga la oportunidad de decir, bueno, me conviene más hemodiálisis, me conviene más diálisis, o sea, es que puedo prepararme para un trasplante, porque siempre hay opciones, nada más de que el paciente quiera hacer las cosas. Excelente, pues entonces entiendo que en Clínica de Hemodiálisis San Fermín cuentan con todos estos servicios. Claro que sí. Toda la asesoría. Y estamos ahí ubicados en Sierra Nevada 1415, en la Colonia Independencia Oriente. El teléfono que nos pueden contactar es 33 16 01 45 91. Estamos cerca del centro médico, así que casi mucha gente ubicaría por donde estamos. Excelente. Pues doctor, a nombre del Laboratorio RAM le agradecemos mucho la información y esperamos que nos acompañe nuevamente para otras cápsulas informativas. No, al contrario, estoy agradecido con la invitación que me hizo el Laboratorio RAM y pues, ¿por qué no seguir haciendo estas entrevistas? Muchísimas gracias, doctor. A usted, que tenga excelente tarde. Hasta luego.